Jeremías 9. ¿En qué gloriarse? A. El continuo lamento por Judá en el exilio. 1:1-2. No hay suficientes lágrimas. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo, y de ellos me apartase. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas. Al final del capítulo anterior, Jeremías lloró por Judá, ya que proféticamente los vio conquistados y exiliados. Continuando con ese pensamiento, expresa poéticamente la idea de que no tiene suficientes lágrimas ni tiempo para expresar adecuadamente su dolor por los muertos de la hija de mi pueblo. Y, debido a que había algo de ternura y compasión en las lágrimas de Jeremías, eran buenas. Estas aguas se convertirán en vino en el día de las bodas del Cordero, para lo cual también se mantienen a salvo en la botella de Dios. Salmos 56:8. Trap. B. Quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo, y de ellos me apartase. Jeremías estaba lleno de dolor por el juicio venidero sobre Judá, pero también estaba lleno de un sentimiento de disgusto por su pecado. Quería dejar a su pueblo y alejarse de la corrupción de Jerusalén y Judá. Y, de la imagen del llanto continuo como un manantial perenne, Jeremías pasa a la de una persona ansiosa por escapar de la corrupción. Para él, el desierto es preferible a la degradación de la vida en la ciudad. Harrison. 2. Incluso un alojamiento solitario en el desierto era preferible a la angustia del alma que experimentaba en medio de su pueblo. Fine B. 3. Congregación de prevaricadores. Esto era como decir, una congregación de hombres traidores. La palabra hebrea seret, multitud, se usa para las asambleas solemnes en las fiestas de peregrinaje. Fine B. 2:3-6. Judá entregado al engaño y la mentira. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. Jeremías describe vívidamente cuán dados al engaño eran los líderes y el pueblo de Judá. Mentían con previsión, con habilidad, con poder, con intención. Sus lenguas torcidas enviaban flechas de mentira. Y es importante recordar que esto llega al final de una sección donde Jeremías lamentaba desesperadamente la caída y el exilio de Judá, Jeremías 8:18-9:6. En lo más profundo de su dolor, todavía no podía olvidar que se merecían esta calamidad. Su rechazo a Dios y su devoción a la mentira hacían que merecieran todo lo que les sobreviniera. B. Porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido. Esto explica por qué los líderes y el pueblo de Judá podían mentir tan fácilmente. Estaban sumidos en el mal y alejados de tener una relación real con Dios. No lo conocían de una manera verdadera, relacional y honrosa. Y me han desconocido. El verbo yada, conocer, denota mucho más que conocimiento intelectual, sino más bien ese conocimiento íntimo y profundo que sigue al compromiso personal de una vida con otra. Thompson. 2. Todo compañero anda calumniando. La traición y la infidelidad de Judá hacia Dios hizo que Jeremías se diera cuenta de que todos eran un Jacob o un suplantador, un juego de palabras con el nombre de Jacob. Harrison. 3. Se ocupan de actuar perversamente, qué labor penosa es el pecado. ¿Y cuánta labor debe tomar un hombre para llegar al infierno? Clarke. C. Cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Jeremías observa cuán profundo y grande era el pecado de la mentira y el engaño entre los líderes y el pueblo de Judá. Era una cultura entregada al engaño, lejos de la verdad tanto en lo cotidiano como en conceptos más amplios. Y la oscura descripción que hace Jeremías de Judá también describe la cultura actual.
Vivimos en una época en la que la idea misma de verdad absoluta u objetiva es comúnmente rechazada. Cuando no se valora la verdad, las sociedades se desmoronan. 2. Muchos problemas intratables del mundo actual son en realidad problemas con la verdad. En el conflicto árabe-israelí, las mentiras horribles sobre los judíos se promueven oficialmente y se creen ampliamente en el mundo árabe. Si el mundo árabe solo escuchara y creyera la verdad sobre Israel y los judíos, sus supuestas razones para el odio desaparecerían en gran medida. D. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Este es el mayor costo de adoptar y promover el engaño. Dado que Dios es un Dios de verdad, los que aman la mentira tienen una distancia fundamental de él. D. El juicio venidero y cómo prepararse para él. 1, 7-11. El hecho, la razón y el resultado del juicio venidero. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. ¿De tal nación no se vengará mi alma? Por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron, y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación en que no quede morador. He aquí que yo los refinaré y los probaré, recordando la imagen del refinador de metales. Jeremías 6, 27-30, Dios nuevamente le dice a Judá que él los refinaría. El calor y el derretimiento por venir eran seguros. Sin embargo, el propósito también era cierto: no destruir, sino refinar, y en última instancia, purificar. Y esta declaración yo los refinaré y los probaré es la respuesta a la pregunta de Dios: ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Para que podamos entender algo del funcionamiento de la mente divina, Él se representa a sí mismo como llevado a la perplejidad y diciendo, en las palabras de nuestro texto: ¿qué he de hacer por la hija de mi pueblo? Spurgeón. 2. Yo los refinaré y los probaré. El Señor está tan resuelto a salvar a su pueblo, que utilizará los medios más duros posibles antes que perder a cualquiera de aquellos a quienes ama. Spurgeón. B. Saeta afilada es la lengua de ellos. Usando imágenes del versículo anterior, Dios explica una razón por la cual Judá era un objetivo certero de su juicio. El engaño arraigado e institucionalizado entre los líderes y el pueblo de Judá invitaba a su fuerte corrección. Y, de tal nación. El uso del término goy para Israel puede representar la transferencia a Israel de un término que se usaba regularmente para los pueblos no israelitas. Su uso aquí sugiere que Jeremías había llegado a considerar que el pueblo no era diferente en su comportamiento de los goyim, los pueblos fuera del pacto. Tomspon. C. Porque fueron desolados hasta no quedar quien pase. Con la visión de un profeta del futuro, Jeremías ve las ciudades y aldeas de Judá destruidas y desoladas. No había civilización, solo un montón de ruinas. Ya no había ganado ni animales de granja, solo una morada de chacales. Todo esto sería el resultado de la próxima invasión babilónica. Y la justicia divina enciende el fuego de la indignación. Nada excita más la ira de Dios que la falsedad y el engaño continuos, la falta de bondad, la conducta poco fraternal y la impiedad de la vida. Junta todos estos males y tendrás más que suficientes pecados que provocan a Dios y que exigen una visitación vengativa. Spurgeón. 2, 12-16, resumen de la causa y resultado del juicio. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová, para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron,
y enviaré espada en pos de ellos, hasta que los acabe. Porque dejaron mi ley, no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Dios le dijo a Israel en su palabra lo que debían creer y cómo debían vivir. Sin embargo, los líderes y el pueblo de Judá rechazaron su palabra y desatendieron la ley de Dios. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales. Al rechazar la palabra y la guía de Dios, Judá no dejó de creer y de servir en algo. En cambio, elevaron su corazón al lugar de Dios en su vida y sirvieron a los dioses paganos de la cultura circundante, los Baales. Y, se podría decir que Dios nos diseñó para ser seres obedientes y adoradores. Si esos instintos de adoración y obediencia no se dirigen hacia el Dios vivo y su palabra, se dirigirán a otra parte. En el caso de Judá, estaban dirigidos hacia dioses propios y culturales. 2. Harrison comenta sobre la adoración a Baal. Este culto lascivo y orgiástico había resultado atractivo para muchas generaciones de israelitas. 3. De la lectura de los textos religiosos y legendarios de Ugarit se desprende claramente que muchas de las prácticas de culto asociadas con Baal y el culto a la fertilidad estaban fuertemente orientadas hacia la actividad sexual. Thompson. C. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Dios no ignoraría la desobediencia y la idolatría de Judá. Promete responder con amargo juicio y exilio. 3, 17-21, llamado a las plañideras. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad, y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa, y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sión fue oída voz de endecha. Como hemos sido destruidos. En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd, pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Considerad, y llamad plañideras. Mientras pensaba en la gran calamidad que vendría sobre la desobediente e idólatra Judá, Jeremías proféticamente hace algo lógico. Pide a las plañideras que estén listas para hacer su trabajo, porque habría mucho llanto que hacer. Y las plañideras eran profesionales contratadas para suscitar a familiares y otras personas en los funerales a mostrar su dolor. Usaban gritos quejumbrosos, desnudaban sus pechos, agitaban los brazos, arrojaban polvo sobre sus cabezas y despeinaban su cabello. 2 Crónicas 35 horas y 25 minutos. Eclesiastés 12:5. Amós 5:16. Mateo 9:23. Fain B. 2. Pero no se trata simplemente de que los dolientes profesionales sean llamados a cantar su canto fúnebre y su lamento. Deben enseñar su trágico estribillo a sus hijas y amigos, porque los días serán lo suficientemente trágicos como para exigir una multitud de plañideras. Thompson. En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Esta fue la lúgubre queja de los afortunados que sobrevivieron a los terrores de la invasión babilónica. Lo perderían todo y serían llevados como refugiados forzados a otra tierra. C. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios. No todos serían tan afortunados como para enfrentar el exilio. Muchos morirían con la invasión de los babilonios, incluidos niños y jóvenes. Y Jeremías personificó de alguna manera la muerte en estos versículos. 4, 22, una descripción vívida del juicio. Habla, así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador. Jeremías piensa en los muertos por los invasores babilonios, y cómo sus cadáveres yacían en los campos de batalla y destrucción como manojo tras el segador. Y la costumbre era que un segador sostuviera en su brazo lo que unos pocos golpes de su hoz habían cortado.
luego lo dejaba, y detrás de él otro trabajador lo juntaba en bultos y lo ataba en un fajo. Así la muerte cubriría el suelo de cadáveres. Pero los cadáveres yacerían allí sin enterrar debido a la escasez de sobrevivientes y la gran cantidad de muertos. Fain B. B. No hay quien lo recoja. Esta era una doble vergüenza. Para la mente del hebreo antiguo, la muerte era mala, pero la profanación del cadáver por no cuidar y enterrar el cadáver era una especie de doble muerte. 5. 23 a 24. ¿Cómo prepararse para la calamidad venidera? Un verdadero conocimiento de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, hablando en nombre de Yahvé. Jeremías describe las cosas en las que los hombres normalmente se alaban: sabiduría, valentía, riquezas. Quizás para una era moderna, Jeremías habría agregado fama como una cuarta cosa en la que los hombres se alaban por naturaleza. Y alabar algo es celebrarlo y proclamarlo como la fuente de la felicidad y la satisfacción de uno. Pensamos en un atleta campeón que se enorgullece del trofeo que acaba de ganar. Mientras sostienen el trofeo en alto, proclaman a través de sus acciones, palabras, expresiones faciales: todo este era mi objetivo, esta es mi satisfacción, mi felicidad, y lo celebro ahora. B. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dios no reprende el instinto del hombre de buscar la gloria. En cambio, Dios guía ese instinto a su destino apropiado. El problema del hombre no es que anhele alabarse en algo. El problema es que generalmente se alaba de las cosas incorrectas, lo que lo lleva a su propio daño, al daño de los demás, y lo que es más grave, a ofender a su Creador. Y hay un contraste entre las tres glorias que se desvanecen del versículo 23 y las tres que no se desvanecen. Del versículo 24, el amor fiel, la justicia y la rectitud, que son los dones de Dios para nosotros incluso antes de que sean sus expectativas de nosotros. Kidner. C. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Dios dice: dirige tu deseo de alabarte en algo hacia el lugar correcto, hacia mí. Podemos obtener la verdadera gloria, incluso la mayor gloria, en el entendimiento y conocimiento de Dios. Y, Kidner, sobre en entenderme y conocerme, hay un matiz de buen sentido práctico en el hebreo aquí para entender, mientras que conocer a Dios significa la vida misma, incluso hasta la eternidad. 2. Las cosas falsas en las que los hombres se alaban: sabiduría, poder, riquezas, fama, no solo están equivocadas, son inferiores. La mayor gloria, las mayores aspiraciones, el mayor júbilo se cumplen en Dios y en nuestro verdadero entendimiento y conocimiento de Él. 3. Una forma de plantear el problema de la humanidad es que constantemente se permite estar satisfecha con estas glorias cada vez más pequeñas. En el entendimiento y conocimiento de Dios hay mayor sabiduría, fuerza y riquezas que ser reconocido meramente entre los hombres. D. Yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Este entendimiento y conocimiento de Dios tiene características específicas. No es una experiencia mística indescriptible, es un encuentro con su misericordia, el hist o pacto de amor de Dios con su pueblo. Un encuentro con su juicio, su discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Un encuentro con su justicia, su absoluta bondad y pureza de carácter moral. Y, en tales condiciones de crisis, el único reposo que el sabio puede conocer es en la misericordia, Gis, y la justicia de Dios. Gis se usa comúnmente en el Antiguo Testamento para el pacto de amor. Por lo tanto, Dios está enfatizando su propia consistencia moral contra de la infidelidad de su pueblo. Harrison. Porque estas cosas quiero, Dios se deleita en la demostración de su naturaleza, su carácter, y cuando es conocido y entendido por la humanidad. Lo hace feliz cuando la gente lo conoce como realmente es. 6. 25 a 26. Una advertencia para aquellos que rechazan el conocimiento del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado, y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto,
porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Castigaré a todo circuncidado, y a todo incircunciso, en el día del juicio de Dios. El ritual religioso de la circuncisión no importará. Dios juzgará sobre la base de aquellos que verdaderamente lo comprenden y conocen, como se refleja en sus vidas. Y la frase todos los arrinconados en el postrer rincón es traducida de manera diferente por algunos. La ISV tiene, que cortan las esquinas de sus cabellos, y la NAS tiene quienes cortan el cabello en sus sienes. Los dos sentidos diferentes provienen de ligeras variaciones en el texto. 2. Cortar el cabello de las sienes. CF Jeremías 49 horas y 32 minutos. Estaba prohibido en la ley, Levítico 19:27, y la referencia aquí puede ser a ciertas tribus árabes que hacían esto para honrar a Bacó, Heródoto 3. 18. Harrison. 3. Las primeras representaciones, así como todas las versiones antiguas, ven aquí una referencia a un cierto estilo de cabello. El hebreo puede traducirse recortado en las esquinas, CF Jeremías 25 horas y 23 minutos, 49 horas y 32 minutos. Algunas tribus árabes practicaban este corte de pelo de sus templos en honor a Bacó, el dios del vino. Fain B. Porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. El pueblo del pacto de Dios puede haber realizado el ritual de la circuncisión, pero hablando espiritualmente eran exactamente como las naciones incircuncisas. Y ves que Judá está encajonado entre Egipto y Edom. Los que eran el pueblo de Dios son puestos en la misma categoría que la nación maldita, porque lo habían abandonado y se habían mezclado con ellos. Spurgeon. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl